bien, ahora en este video estaremos estudiando a Mycobacterium tuberculosis, una de las enfermedades que normalmente la podemos diagnosticar por medio de la tinción nada más, obviamente no la Gram, sino por medio de la baciloscopía, los bacilos alcohol resistente y que vendría siendo la tinción de Ziel-Nielsen. El género de Mycobacterium, está formado por bacilos inmóviles y estos son aerobios y no esporulados. Prácticamente aquí cambia un poquito la morfología o su estructura, ya que la pared celular, está formado por péptidos glicanos llamados N-glucolil murámico, lo cual contienen también ácidos grasos llamados ácidos micólicos, por lo cual, de hecho, el nombre de Mycobacterium, de ahí tomó el nombre de este género por su estructura y cómo lo pudieron los científicos descubrir esta parte de la pared celular. Entonces podemos observar aquí una pared celular normal o una estructura desde la membrana celular, cómo tiene las capas de los péptidoglicanos y los ácidos micólicos. ¿Por qué es importante mencionar? Porque de alguna manera, a pesar de que es una bacteria que tiene pared celular, los ácidos micólicos cambian la composición, el comportamiento, y estos hacen que en la tinción Gram no puedan teñirse de una manera correcta y no poder ser observados en el microscopio. Sin embargo, aparte de los componentes ya mencionados, también se pueden encontrar otros componentes lipídicos, como lo son los micósidos, los sulfolípidos y un lipoglucano, lipoarabinomona, que esta molécula es la que se extiende desde la membrana plasmática hasta la superficie celular. Entonces, todos estos lípidos de la pared prácticamente son responsables de que la superficie sea hidrofoba, y esta característica hace que también sean resistentes a los desinfectantes y a las tinciones que ya se mencionaron hace rato, por lo cual en la tinción del Ziel-Nielsen algo que vamos a observar es que se necesita aplicar calor para que la tinción pueda surtir efecto. En cuanto a la patogénesis de este microorganismo, es importante mencionar que Mycobacterium es un patógeno intracelular facultativo, es decir, le gusta y prefiere estar dentro de las células, sin embargo puede sobrevivir en el exterior, y su éxito depende de evitar los mecanismos de defensa de los fagocitos. Y es importante este aspecto porque de alguna manera, a pesar de que son fagocitados, se puede multiplicar en los macrófagos alveolares, que va a ser uno de los aspectos que va a provocar la sintomatología en los pacientes y hasta la gravedad. La acidificación va a llegar a bloquear los mecanismos oxidativos del fagosoma que puede provocar Mycobacterium tuberculosis, y la respuesta inmune por los linfocitos Th1, esta va a ser activada, y de alguna manera la respuesta inflamatoria es lo que va a provocar la mayoría de los síntomas en estos pacientes. Entonces podemos observar cómo se puede suceder una primera exposición y la bacteria va hacia los alvéolos y donde va a empezar a reproducirse, aunque de manera muy lenta, pero va a ser poco a poco ir multiplicándose. Sin embargo, es importante tener en cuenta esta parte porque obviamente por medio de los macrófagos van a ser ingeridos dentro, van a evitar que estos sean eliminados, y de alguna manera va a empezar la respuesta inflamatoria, van a empezar los linfocitos T a irse pidiendo ayuda a todo el sistema inmunológico. Y por ejemplo, lo que podemos observar aquí ya es a partir de la semana 2 y a partir de la semana 4 en un paciente sobre todo que está inmunocomprometido, empezar a formarse una respuesta inflamatoria ya de una manera aguda, y se va a formar lo que es un granuloma, lo que se puede llegar a observar mediante los rayos X, y esto puede provocar daños en los alvéolos. Cuando observamos esto, nosotros podemos llegar a
a tener en cuenta que la reacción a la tuberculina en estas primeras semanas prácticamente es negativo, aun cuando la infección ya está en su semana 4, no siempre llega a ser positivo. Sin embargo, en los pacientes que ya está muy avanzado y que ya se está formando los granulomas, quiere decir que la respuesta inmunológica ya está muy activada, con la respuesta inflamatoria muy elevada, y obviamente los anticuerpos van a estar elevados para poder reaccionar con la tuberculina, que vendría siendo una forma y de diagnosticar esta enfermedad. Entonces, a pesar de que el paciente prácticamente pueda tener una buena respuesta del sistema inmunológico y se haya formado los granulomas, aún así las infecciones se van a acabar y va a haber una sanidad por medio de la fibrosis. En algunos casos se podría mencionar que hay bacterias que quedan prácticamente latentes por lo mismo del sistema inmunológico, y con el paso de los años, por algunos factores, la edad, factores de hábitos alimenticios, por hábitos de las personas y que pueden provocar daños en el sistema respiratorio, pues con el tiempo puede ser que las infecciones vuelvan a aparecer en este tipo de pacientes. Sin embargo, cuando tenemos a un paciente que tiene pobre reconocimiento, pobre sistema inmunológico, pues las infecciones se pueden llegar a propagar, y obviamente por medio de la necrosis, pues es mucho más fácil que Mycobacterium pueda propagarse a otras áreas del sistema respiratorio. Entonces tenemos que dentro de la patogenia la tuberculosis puede comportarse de diferentes formas. Podemos tener la tuberculosis latente, que de alguna manera todos podemos estar expuestos a pesar de que hemos sido vacunados contra la tuberculosis. Podemos tener ahí la infección y quizá nuestro cuerpo sí tuvimos la sintomatología, pero muy leve, quizá como un resfriado, un tipo gripe, y no nos dimos cuenta de que posiblemente haya sido la tuberculosis. Sin embargo, a pesar de que podemos habernos sentido mejor y hemos ya salido de la infección, se ha visto que por más de que han transcurrido bastantes años, decenas de años, en algunos pacientes puede haber la reactivación de la tuberculosis, quizá por lo mismo de pacientes inmunocomprometidos, enfermedades crónico-degenerativas, VIH, cáncer, algunas cuestiones de drogas, por ejemplo, el tabaquismo, puede ayudar a que la tuberculosis se reactive y volver a provocar la enfermedad. Por eso es importante que el sistema inmunológico pueda estar sano y siempre estar controlando o eliminar por completo a Mycobacterium tuberculosis. Y una de las cosas que es diagnosticar a la tuberculosis es la prueba en piel de la tuberculina, donde por medio de una inyección intradérmica se agregan la proteína tuberculina para ver la reacción de los anticuerpos y ver si la inflamación o el diámetro de la inflamación es fuera de los 10 milímetros de diámetro, para decir que un paciente es positivo, sobre todo donde llegue hasta los 15 milímetros, y que también pueda llegar a estar acompañado hasta de un eritema. Entonces, no necesariamente solamente es para el diagnóstico, porque puede ser pacientes que estén asintomáticos o que por estar en contacto con un familiar se les haga esta prueba y saber si tiene la formación de los anticuerpos contra este microorganismo. Como ya se mencionó, en este caso es muy importante la toma de 3 muestras en 3 días diferentes o consecutivos para poder realizar un diagnóstico mucho más efectivo. Y como podemos observar aquí ya en una fotografía, después de una tinción de Ziehl-Neelsen, podemos observar los bacilos de un color rosado, lo cual nos da el resultado de positivo. Pero en este caso, y lo mencionaremos en las siguientes diapositivas, no nada más se informa de manera positiva, sino que hay que
poder mencionar qué tanta carga hay en cada campo de microscopio, ya que de alguna manera facilitará o ayudará a la evolución y el seguimiento del tratamiento de estos pacientes. Entonces, aquí podemos tener otra imagen de cómo se observa la tinción de Ciel-Nielsen en estos microorganismos. Y de manera general, vamos a decir que este procedimiento se lleva prácticamente iniciando igual con una fijación por medio de calor, luego se agrega lo que vendría siendo la fuchina y después de que agregamos la fuchina, esta se va a calentar, lo que podemos utilizar quizás es una torunda con alcohol y con fuego para que podamos generar algunos vapores sin que empiece la ebullición, porque si no quemamos hasta la misma tinción y obviamente el microorganismo y estamos haciendo que se degraden o se eliminen por completo y no los vamos a poder observar. Después de 5 a 7 minutos hacemos un lavado con ácido alcohol al 3%. Después se vuelve a realizar otro lavado y agregamos azul de metileno por 30 segundos y en este caso es solo para poder diferenciar todo aquello que no son los bacilos de Mycobacterium. Sin embargo, por medio de algunas normas y algunos protocolos que hay a nivel internacional y aquí en México, podemos observar cuántas bacterias o cuántos bacilos podemos observar en cierta cantidad de campos. Obviamente, si nosotros no encontramos o encontramos de manera disminuida los bacilos, tenemos que leer por lo menos los 100 campos observados en el microscopio. Hasta que nosotros vemos, hasta que analizamos 100 campos, nosotros podemos informar que no se observan ningún bacilo ácido alcohol resistente. Si se llegan a observar de 1 a 9 bacilos en los 100 campos observados, ahí podemos mencionar la cantidad de bacilos exactamente de lo que hemos observado. Sin embargo, podemos mencionar que hay de 10 a 99 bacilos en 100 campos observados. Ponemos una crucecita. Si mencionamos que hay de 1 a 10 por campo en 50 campos observados, es decir, ya por 50 campos y esta cantidad, ya nosotros podemos ponerle en el informe que se ponen 2 crucecitas y cuando llegamos a observar más de 10 bacilos en cada campo, podemos observar solo hasta 20 campos y lo que haríamos es ponerle hasta 3 cruces. La cantidad de bacilos que tiene un paciente que es elevada, entonces poder hacer el seguimiento para un mejor tratamiento y observar su evolución. Sin embargo, también podemos tener medios de cultivo donde pueden crecer estos microorganismos, teniendo en cuenta que son de muy lento crecimiento para poder observar la formación de las colonias. En este caso, estamos observando un medio de cultivo llamado Lowenstein-Jensen, donde se observan de manera irregular a estas colonias. Y bueno, dependiendo de cada área, de cada país, pueden tener su seguimiento de cómo se va a realizar el tratamiento. En algunos casos cambian 1 o 2 antibióticos, pero podemos observar en este caso en uno de los libros de Cherries de bacteriología que vendría siendo estos antibióticos y después como segunda opción también pudiera haber otros antibióticos para utilizarse. Sin embargo, aquí en México también tienen sus seguimientos especiales y se eligen algunos medicamentos de manera especial, dependiendo, por ejemplo, si es un tratamiento primario, si es un retratamiento primario y el tiempo que debe de durar, o también podemos tener una estandarizado de segunda línea, al menos que el tratamiento y el retratamiento primario ha fallado y esta segunda línea se va a hacer por 24 meses, es decir, casi prácticamente 2 años de tratamiento y bueno, fracaso al retratamiento estandarizado por cualquier otra razón, ya el médico podrá hacer un retratamiento individualizado para ver cuál sería de los mejores efectos.
Ahora, esto que acabo de mencionar se encuentra en la norma NOM 006 del 2013 para la prevención y el control de la tuberculosis aquí en México. Entonces podemos observar que también hay un manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de las micobacteriosis. Entonces es importante que tanto los médicos como el personal del laboratorio puedan tener estas guías, ya que no solamente es para tuberculosis, sino que más adelante lo mencionaremos, también puede ser para la lepra.